Vamos a leer Marcos 11, versículo 12. Mark chapter 11, verse 12. Dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Okay. Y de ahí terminamos con el versículo 27, nomás el primer parte dice, y volvieron entonces a Jerusalén. Okay. Regresamos al versículo 15. Let's go to verse 15. 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. What's going on? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Right. ¿Ustedes se recuerdan en una ocasión que Jesús le dijo le preguntaron a Jesús si era correcto a pagar impuestos a César, a Roma, y Jesús pidió una moneda? Y le trajeron la moneda, y Jesús notó que la moneda, ¿qué es lo que la moneda tenía? ¿Alguien se recuerda? Tenía una imagen, right? Tenía una imagen. Y Jesús pregunta, ¿de quién es esa imagen? Y dicen, es de César. Y Jesús le dice, pues, dele a César lo que es de César, right? Y dele a Dios lo que es de Dios. Right? La moneda tenía la imagen de César, pero tú y yo tenemos la imagen de Dios. Fuimos creados en la imagen de Dios. Jesús dice, dele a César lo que es de César, dele a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tú eres creado en la imagen de Dios. Tú debes de tener fe en Dios. Tú debes de servir a Dios. Right? Vamos al templo, y en el templo, este era durante la celebración de la Pascua. Venían gente de todas partes, de todas las naciones venían a alabar y adorar a Dios. Habían celebraciones, había fiesta, y la gente venía a ofrecer sacrificio.
Pero venían y en el trabajo les pagaban con dinero, en este caso vamos a decir dinero de Roma. Y cuando venían con ese dinero, esas monedas de Roma, esas monedas tenían una imagen y esa imagen es prohibido en el templo. Entonces habían cambistas que cambiaban el dinero, vamos a decir, del dinero de Roma a la moneda del templo, de la moneda de Roma a la moneda del templo, que era correcto o aprobado usar en el templo. No más que cuando hacían este cambio, en vez de ser un cambio de uno por uno, pues uno decía, pues a mí también me gustan los fajitas. Y cobraban más, como 1 por 1.5 o 1 por 2. Y pues como la gente necesitaba esa moneda, pues lo pagaban. Y de ahí tenían que ofrecer sacrificios, y los sacrificios tenían que ser aprobados por los sacerdotes. No podían traer como un cordero de la casa o una paloma que se encontraron allí en la calle. No, tenían que comprarlo allí porque lo que tenían allí ya era aprobado. Y cuando iban a comprar, ustedes han visto esto, cuando vemos, tú vas a Walmart ahorita y en Walmart venden un peluche por $5. Venden flores, una rama de rosas, ¿verdad? Lo venden ahorita por $12. Pero llega el día de San Valentín, el día de los enamorados, y ese mismo peluche de $5 ahora lo están vendiendo a 10. Y esa rama de rosas que venden a $12 ahora lo están vendiendo como a 24 o $30, right? Si te esperas hasta lo último, right? Puro mugrero, varones digan amén. El pastor dijo que era puro mugrero, right? Acá lo vas a tirar, ¿verdad? Los chocolates, bueno, de allí también vas a agarrar, so that's okay, right? Well, eso es lo que pasa, era tiempo de fiesta, era tiempo de alegría, de gozo. Venían gente de todas partes, tenían que comprar, en este caso, palomas. Y son los palomas que normalmente quizás costaban $2, ahora cuestan 5 o 6 o 7. Siempre cuando se están moviendo en el dinero debemos de tener mucho cuidado, porque el dinero es algo espiritual y el enemigo usa el amor del dinero para engañarnos, para corrompirnos. Y eso es lo que estaba sucediendo en el templo. Vamos al versículo 12, verse 12. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Vamos al versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Noten que el versículo 13 dice, verse 13, dice que no era tiempo de higos. Versículo 14 termina diciendo: y lo oyeron sus discípulos, right? Obviamente Jesús sabe que no era tiempo, pero está haciendo algo que los discípulos pudieron oír para enseñarles algo a ellos primeramente, y de enseñarnos algo a nosotros que después leemos este evangelio. Vamos al versículo 20, verse 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí nos detenemos. What's going on here? Había un árbol, una higuera, tenía raíces, tenía tronco, tenía ramas, tenía hojas, era verde, pero no estaba produciendo fruto, right? Estaba vacío, o unos dirían estaba estéril. Ahora, ¿qué tiene que ver esta higuera con el templo? Y la semana pasada con el ciego. Cuando tú y yo leemos la Biblia, una de las cosas que tenemos que aprender, y yo enseño esto en clase ministerial, es que la Biblia no está escrito cronológicamente, right? No está escrito cronológicamente. Y cuando leemos los evangelios,
los evangelios de Jesús no se nos presentan cronológicamente tampoco. Por eso tú puedes leer Mateo y él habla de un milagro al principio y Marcos habla de ese milagro al fin. O Lucas lo habla en el medio, right? Lo hablan en diferentes tiempos en sus evangelios. Porque por medio del Espíritu Santo hay como decir una estrategia en lo que Dios está enseñando. Que tiene que ver la higuera con el templo. Es que los dos eran iguales, los dos eran similares. Por afuera se miraban bien, pero por adentro había corrupción. Por afuera se miraban bien, pero ya más cerca, por adentro, no había fruto. Me llamó unas semanas atrás el director de la clínica que está a cruzar la calle, Pasadena Health Center. Y me habla, él se llama David, y me dice, Pastor Ruben, ¿cómo estás? Y le digo, Dios te bendiga, David. Y me dice, Pastor Ruben, tú eres mi hermano en Cristo. Él es hijo de pastor. Y me dice, tú eres mi hermano, you're my brother in Christ. Y dice, te quiero decir algo. Dios, antes de decirte por qué te llamo, te quiero decir que cada vez que yo paso por la iglesia del pueblo, hay carros, hay personas, hay movimiento, hay vida, se ve hermosa y están teniendo un impacto en la comunidad, right? Well, similarmente el templo era igual, era el día de los Pascuas, era el día del Pascua. Había gente, habían festivales, habían celebraciones, habían gente arrimándose, habían sacrificios, habían los que estaban atendiendo al templo. Había movimiento, había alabanza, había adoración. Era algo hermoso, was something beautiful. Y ves a esta higuera, y la higuera de lejos se miraba hermosa también. Tenía raíces, tenía tronco, tenía ramas, tenía hojas, todo tenía la apariencia de algo que daba fruto. Pero cuando Jesús se acerca, primero se acerca a la higuera, se da cuenta que la higuera, aunque se ve hermosa, no está produciendo fruto. Y el templo, aunque se parecía a la mera verdad, parecía como una casa de oración. Cuando se acerca a Jesús, se da cuenta de que, hey, este no es casa de oración, lo han hecho a una cueva de ladrones. Y esta es una advertencia a la iglesia. Que la iglesia se puede ver hermosa, la iglesia se puede ver con gente, se puede ver con carros, se puede ver con colegios, se puede ver con radio, con televisión, se puede ver bien en las redes sociales, se puede ver bien con mucha gente entrando y saliendo. Pero si no tenemos cuidado, el enemigo nos puede hacer estéril y nos detiene de producir frutos. Si no tenemos cuidado, el enemigo nos puede corrompir y nos detiene de producir fruto. Podemos confortarnos con ser un ministerio grande, con ser un ministerio que está creciendo. Podemos caer en la trampa de ocuparnos en ministerio, de ocuparnos en el ministerio, en ministrando, y olvidarnos de la alabanza y de la adoración. De que realmente estamos aquí para humillarnos delante del Rey de Reyes y exaltar ese nombre precioso, el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Que realmente estamos aquí para Él. Él no está aquí para nosotros. Nosotros fuimos creados por Él, para Él. Él no fue creado por nosotros, para nosotros. Pero en su misericordia hay salvación, en su misericordia hay sanidad, en su misericordia hay vida, nueva vida, vida en abundancia y vida eterna. Oh, thank you, Jesus, for your mercy. Ten cuidado, tenemos que tener cuidado. Porque podemos tener fruto, tener apariencia de producir fruto, pero realmente ser estéril y vacía. Ser estéril y vacía. We have to be careful. La semana pasada vimos una enseñanza sumamente importante, porque todos estos milagros, todos estos señales, la gran mayoría de ellos, will you show me the map? La gran mayoría de ellos sucedieron en el norte de Israel, right? Allá arriba donde dice Capernaum, Galilea, esa es la región de Galilea.
Si vas al sur, está Samaria, y de ahí si vas más al sur, o sea, en el medio está Samaria, ya en el sur está Judea, y es donde está Jerusalén. La mayoría de los milagros de Jesús y enseñanzas sucedieron alrededor del mar de Galilea, allá en Galilea, alrededor de Capernaum. Capernaum se opina que era como the headquarters, como la casa, de allí es donde Jesús salía a ministrar. Pero ya nos encontramos al sur, ya llega Él a donde realmente va a ser la gran obra del sacrificio y de morir y resucitar, que es en Jerusalén, en Jerusalén. Okay. En Jerusalén. Jesús estaba en el norte y antes de salir al sur vimos la semana pasada que salió Él salió de Jericó, no Jericó del Antiguo Testamento, pero salió de Jericó. En camino a Jerusalén, saliendo de Jericó para Jerusalén, se encontró con un ciego muy conocido, y enseñé tocante la importancia de todos los detalles de este ciego, de cómo se llamaba su papá, de dónde se ponía, de todo, right, everything. Y de ahí, ¿qué es lo que vemos? What is it that we see? Lo que vemos es de que si no tenemos cuidado, podemos ser ciegos. Bartimeo era ciego, pero también los que eran ciegos eran los que estaban sirviendo en el templo, los cambistas, los que estaban vendiendo las palomas, y los que permitían esta corrupción debajo de sus narices. We can be blind. Y anoche enseñé mi enseñanza, pero me quedé con una inquietud, que algo me faltaba, y quiero tocar unas áreas donde nosotros hoy en día en la iglesia, espiritualmente hablando, somos ciegos. We're blind. Uno de esos lugares es lo voy a juntar, en el matrimonio, en la sexualidad y en la sensualidad. Matrimonio, sexualidad y sensualidad. Hoy en día la iglesia se está haciendo ciego al matrimonio. Vemos en Génesis que Dios creó a un hombre y una mujer y los unió juntos, Adán y Eva. No creó a Adán y 3 o 4 mujeres, right? Y no le dio a Adán 3 o 4 esposas, y no le dio a Adán 3 o 4 esposas y un esposo. No, era un hombre y una mujer. Y Dios unió a estas 2 personas. Y hoy en día hay un ataque sobre el matrimonio. Me recuerdo que un día había un muchacho que visitaba a mi mamá mucho, era como el hijo adoptado de mis papás. Y yo y él nos agarramos en la política y a veces en la religión, en la palabra de Dios y en la fe, cosas de la fe. Y él ahora está allá se regresó a Monterrey, y a veces me habla y me detiene ahí 1 hora, ¿verdad? Y que no, y que ya andamos en 1 hora. Y a veces le hablo, le mando un mensaje, no tengo tiempo ahorita, no tengo tiempo, right? Pero un día la plática apuntó de que a un estudio que se había hecho de que en el norte, que es menos religioso que el sur de Estados Unidos, en el norte había menos divorcios que en el sur. Y él dice, acá en el sur, según somos más religiosos, según somos más cristianos, pero tenemos más divorcios que en el norte. Y le dije, sí, porque en el norte no se casan, simplemente viven juntos. No registran esos divorcios, right? Cuando rompen, cuando se dejan, pues eso no se registra como un divorcio, simplemente viven juntos. Y yo te digo hoy, y no digo nada de esto para ofender a nadie, simplemente queremos no permanecer ciegos, right? De que si tú estás viviendo con tu pareja, ya tienen 3, 4, 5 hijos y etcétera, y cásate. It's not a big deal, cásate. Y unos dicen, pues es que estamos ahorrando para una boda. Olvídate de la boda, tienes 3, 4 huercos ahora para el colegio. Estás ahorrando dinero para una boda. Save for college, forget ya ese tren se pasó, olvídate de eso, right? Pero todo lo que tú tienes que hacer es ir al corte, right? Pídeles por una licencia
Y yo después de un servicio aquí rápido, después de un servicio, yo te caso, no te cobro nada, aquí te casamos, right? No, it's not a big deal. Si quieres, allá hay un árbol atrás de la iglesia, vamos allá abajo de ese árbol y te caso allá, bien románticos, right? Like that. Pero no, es que yo quiero una boda y de blanco y que, like, oh, come on, yeah, por favor. Right? Un ataque en el matrimonio. Right? La bendición está en la obediencia, okay? So, o si quieres que el juez allá te case, te quieres casar cásate por, es legit. No, yo sé los costumbres o cómo es en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos tú te puedes casar por el corte o te puedes casar en la iglesia con tu pastor, o te caso en un restaurante, aunque el punto es cásate, okay? Estamos ciegos cuando viene al matrimonio, estamos ciegos cuando viene a la sexualidad. Y hoy en día lo que está sucediendo de que en las primarias le están sembrando a los niños el homosexualismo, y de que si tú eres un niño y te sientes como niña, está bien, te vamos a animar, te vamos a apoyar. Y de jóvenes están empujando de que se hagan cirugías de jóvenes. Tú te imaginas, no te dejan comprar cigarros hasta la edad de 18, no te dejan comprar una cerveza hasta la edad de 21, no te dejan comprar una arma pero de 15, de 13 tú puedes hacer la decisión de tener una operación que es por toda la vida. El mundo está ciego, el enemigo está cegando al mundo, y hay muchos en la iglesia que están cayendo en esa trampa. Y de ahí la sensualidad. Yo creo que ese es el cuerpo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Allí digan amén también. Debes de comer saludable, debes de hacer ejercicio. A ver, digan amén allí también. Vamos al primer parte, amén. En otras palabras, ya córtale a la coca y córtale a los tortillas y a los maranitos. Hoy es como que si se acabaron los amenes. What happened? Es que, pastor, viene Thanksgiving y de ahí la Navidad, ya en enero vamos a empezar. Okay, that's fine. Yo creo que nos debemos de vestir bien. Vienes a la iglesia, vístate bien. Right? Decía mi papá, la ropa es para cubrir, no para exhibir. Right? Y vivimos en días donde todos queremos ser sexys. Todos queremos ser sexys. Right? Like that. We need to be careful. Right? Tenemos que tener cuidado. Right? La otra lugar donde muchos estamos siendo ciegos es en el deseo de más comida, más dinero, más cosas, más fama. Sáciate con la presencia del Señor. Busca saciarte con la presencia del Señor. Sea lleno del Espíritu Santo. Right? Sea lleno del Espíritu Santo. Pero estamos tan ciegos que caemos en la trampa de este mundo. Déjame decirte, le decía a mi papá el otro día, hablamos de algo y le dije, oye, un predicador que dijo que cuando uno se muere, nadie es enterrado con un U-Haul. No te vas a llevar nada contigo. Right? No te vas a llevar nada contigo. So, pone un límite. Es okay tener dinero. Yo creo en la prosperidad, yo creo en la bendición. Es okay a tener cosas que se ven nice. A mí me gusta tener cosas nice. Es okay a ir de vacaciones, pero Dios primero. Right? Pon Dios primero. Cuando esas cosas empiezan a interferir con Dios, right, estamos en peligro. Y nos podemos cegar así en un momento. Y que el trabajo, y que el overtime, y que el double overtime, y que otros trabajos, y se nos olvida las cosas del Señor. El tercer que voy a compartir con ustedes es la palabra apatía. Right? Apatía es que no tenemos un interés, que como que si no nos importa, yo estoy en mi propio mundo, no tengo apatía por lo que está sucediendo. Y esto yo lo vi, no nomás en la iglesia del pueblo, lo vi en la iglesia en general. Cuando el Corte Supremo hizo la decisión de voltear la decisión del aborto, right,
y regresarlo a los estados. Y vivimos en un estado que ha puesto tantas restricciones que es sumamente difícil a tener un aborto aquí en Texas, rescatando miles, sino 10 miles, 100 miles, quizás un día vamos a decir millones de vidas. Y en vez de la iglesia celebrar con aleluya, con gloria a Dios, con lágrimas, esa es apatía. Esa es apatía. Donde no me afecta a mí. Lo que está sucediendo en Israel en este momento. Déjame decirte que ahorita tú ves en las redes sociales de que Palestino. Israel no está en guerra con Palestinos. Si Israel quisiera en un instante destruye a todo Palestino. Tienen la tecnología, tienen las armas, tienen las bombas, los misiles para borrar Palestina de la mapa. En Palestina hay terroristas que se llaman Hamas. Right? Y Hamas existe no para tomar tierra, ellos existen para la destrucción de los judíos. Vimos unas semanas pasadas cuando enseñé el tema, qué está pasando en Israel. Que Dios a Abraham entró en pacto y Dios le prometió a Abraham tierra, linaje y bendición. Right? Y el enemigo quiere hacer a Dios un mentiroso, quiere destruir esa promesa, ese pacto, quiere quitarle a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob la tierra, quiere destruir el linaje y quiere destruir la bendición que viene por medio de ese linaje. Eso lo vimos en los días de Egipto, lo vimos en los días del nacimiento de Jesús, lo vimos en los días de Hitler. Y hoy en día tú ves las redes sociales y las huelgas y protestas de esta gente. Cuando tú oyes este refrán, en inglés dicen from the river to the sea, del río al mar. Lo que ellos están diciendo es que ellos quieren posesión de toda la tierra, del río al mar, y no quieren que esté ningún judío en ese lugar. En otras palabras, quieren la destrucción de los judíos. Voy a terminar con esto. Cuando se trabajaban en las cuevas, right, que gente entraba en las cuevas a buscar oro o buscaban how do you say coal? Carbón, right? A ir y escarbar para carbón. Ellos se llevan un pajarito con ellos en la cueva. En inglés le llaman a canary, de esos pajaritos que cantan, ¿verdad? ¿Un canario, se llevan un canario. Y se llevan el canario con ellos cuando trabajan profundo en las cuevas, porque si hay un gas que puede matar, el canario, como es más sensible, muere. Si se muere el canario, ellos saben que ellos tienen que salir de emergencia. Right? Ahorita los judíos son los canarios. Vienen ahorita por los judíos, pero después van a venir por nosotros. Right? Vienen ahorita por los judíos, pero después van a venir por la iglesia que tiene una fe genuina en Cristo Jesús. Mark my words, marca mis palabras. Debe de haber una distinción clara entre los seguidores de Jesús y los que no siguen a Jesús. Right? Pídele a Dios, Dios quítanos, no permites que el enemigo nos ciega los ojos. Right? Let him not blind us. Versículo 22, verse 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Jesus' name, amen. 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén. Let's stop right there. Tú y yo debemos de estar buscando cómo crear una relación vibrante con Dios. Eso es lo que es tener una fe genuina en Dios. Dice
Marcos 11, versículo 22, Mark 11, verse 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Una relación vibrante con Dios tiene sus raíces en una fe genuina, right? En a genuine faith. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Right? Cuando tú y yo somos atacados del norte, del sur, del este, del oeste, en cada frente, cuando estás en medio de una lucha, en medio de una tempestad, en medio de la tribulación, lo que el enemigo está haciendo es que él está tratando de apagar tu fe. Cuando una nación entra en guerra con otra nación, una de las cosas que hace es que les cortan agua, les cortan la manera de recibir comida, right? Quieren meterlos en un estado de desesperación. Y el enemigo quiere meterte a ti en un estado de desesperación. Pero yo les recuerdo de un milagro, un señal que estudiamos unas semanas atrás, de que Jesús llega y había un padre con su hijo y el padre le dijo a Jesús, traje mi hijo a tus discípulos para que le echaran fuera al demonio. Pero dice, no pudieron hacer nada por él. Y Jesús responde y dice, todo es posible para el que tiene fe. El padre responde y dice, tengo fe. Y de ahí, ¿qué es lo que dijo? Ayuda a mi incredulidad. Debes de pedirle al Padre que te dé más fe, right? Que aumenta tu fe, que ayude tu incredulidad. Dile, Dios Padre, deme fe. Dios Padre, lléname con fe. Dios Padre, quita mi incredulidad. Lord, help my unbelief. Ayúdame con mi incredulidad. Deme una inyección de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que venimos y escuchamos una enseñanza, cada vez que pasamos tiempo leyendo las escrituras, Dios te está dando una inyección de fe. Dios te está llenando de fe. Dios está aumentando tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En las pantallas les vamos a poner Mateo 7:20. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, right? Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20, right? La primera es a tener una fe genuina. La segunda es que una relación vibrante con Dios tiene raíces en dar fruto, right? De nada le sirvió a esa higuera tener raíces, tronco, ramas, hojas y no poder dar fruto. Por eso cuando lo maldició, observaron los discípulos que desde los raíces se había secado. Tú y yo debemos de buscar a dar fruto. Fruto, debe de haber un cambio que está sucediendo en nuestras vidas. Dar fruto. Abre tu Biblia y busca dónde se encuentra el fruto del Espíritu Santo. Y pídele a Dios en las áreas donde tú batallas, que Él aumenta el fruto en tu vida. Dios está haciendo una obra en tu vida. El que empezó la buena obra en ti la perfeccionará. Dios te está transformando y en esa transformación debemos de producir fruta en nuestra vida. We should be producing fruit in our lives. Un día dijo Jesús, en el Evangelio de San Juan, dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y dice, y sin mí nada podéis hacer. Pero cuando la vid está conectado, cuando el pámpano está conectado a la vid, cuando estamos conectados a Jesús, dice Jesús que vas a producir mucho fruto, right? Mucha fruta. So debemos de buscar que Dios produzca en nosotros fruta, right? La tercera que comparto con ustedes, una relación vibrante con Dios tiene sus raíces en la adoración verdadera. Dice Juan 4, versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario que adoren.
Tú y yo no podemos adorar en espíritu y en verdad si no tenemos al Espíritu Santo. La Biblia enseña, Jesús enseña que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. La Biblia enseña tocante el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo y dones del Espíritu. ¿Cómo es que podemos ignorar al Espíritu Santo y de ahí pensar que vamos a poder adorar en espíritu y en verdad? That doesn't make any sense. Es imposible. La única manera que podemos adorar en espíritu y en verdad es que seamos bautizados y llenos del Espíritu Santo y que sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo produzca en nosotros fruto y dones. Amén, 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 amén. Que el Espíritu Santo nos dé dones y que podamos operar en esos dones del Espíritu. Que el Espíritu Santo produzca en nosotros fruto y que esa fruta pueda desarrollarse en nuestras vidas. Y de ahí regresamos a Marcos 11, versículo 25. Y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Una relación vibrante con Dios tiene sus raíces en una fe genuina, en dar fruto, en adoración verdadera y de ahí en el perdón. Y te digo que hay poder en el perdón. Hay poder en el perdón. Ahora yo sé que hay muchos aquí entre nosotros. Si quieren tomarle una foto a las notas, los vamos a dejar ahí en las pantallas para que puedan aprovechar. Yo sé que muchos entre nosotros en un tiempo u otro fueron ofendidos, otros aún fueron abusados. Y difícil y triste cuando esa ofensa o ese abuso viene a las manos de alguien que nos hubiera protegido, ¿no? O a alguien que teníamos confianza en. Y hay un parte en ti que tú dices: pues yo perdono, pero de ahí cada rato los ves y les recuerdas. O sigues con ese deseo de venganza. Yo te voy a decir que en el mundo espiritual, en el reino de Dios, tú no puedes aferrarte de las dos cosas al mismo tiempo. No te puedes aferrar de las bendiciones de Dios y del deseo de venganza. No te puedes aferrar de las bendiciones de Dios y el no perdonar. Tú puedes aferrarte de no perdonar, de tu ira, de tu enojo, de tu deseo de vengarte. Tú te puedes aferrar de eso, pero vas a perder en las bendiciones que Dios tiene para ti. O puedes soltar esas cosas y puedes aferrarte, puedes agarrarte de las promesas de Dios, de las bendiciones que Dios tiene para ti, del perdón que Dios tiene para ti, para ayudarte a perdonar a otros. Y tú vas a ver que tu vida va a ser mucho más mejor. You'll see that your life will be a lot better. Unos años atrás estaba enseñando miércoles en la noche, hacíamos oración para todos. Y estaba enseñando un miércoles en la noche y compartía con los hermanos que puede ser verdad en este servicio. Que en ese servicio en particular había gente que sufrían de dolores de espalda, dolores en el cuello y dolores de cabeza, pero sobre todo dolores de espalda. Y iban con el doctor, iban con el quiropráctico y no encontraban solución, porque el problema no era un problema médico o físico, el problema era algo espiritual. No querían soltar esa ira, esa venganza, deseo de venganza, ese enojo, y no querían perdonar. Pero si tú lo sueltas, tú vas a ver que muchos de esos problemas que se están desarrollando físicamente en tu vida se van a solucionar.
y vas a poder caminar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprende a perdonar, perdona, dile, ¿sabes qué? Yo lo voy a soltar porque yo me voy a agarrar del amor de Dios. Yo lo voy a soltar porque yo me voy a aferrar de las bendiciones de Dios. Yo lo voy a soltar porque yo me voy a agarrar de las promesas de Dios. Oh, you'll never regret it. Nunca te vas a decir que me pesa haber sido eso. No, oh, vas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Right? You're going to enjoy it, right? Ya para terminar, unas personas tienen mucho ira y rincón en contra de sus padres, o en contra de sus abuelos. Tus padres fueron bien duros contigo. Quizás no te dijeron que te amo tan seguido como tú necesitabas escucharlo. Quizás no te abrazaban tan seguido como tú necesitabas que te abrazaran. Te voy a ayudar esta mañana a perdonar. Deles el beneficio de la duda. En inglés decimos, give them the benefit of the doubt. Cree en ti que ellos hicieron lo mejor que ellos podían hacer con sus propios traumas, con el niñez difícil que ellos tuvieron. Imagínate si toda tu vida tu papá nomás 2 o 3 veces te dijo que te amo. Quizás nunca él oyó eso de su padre. Si tu mamá nomás te abrazó unos 5 o 10 veces en toda tu vida y los tienes contado, imagínate por lo que ella pasó, que hizo su corazón tan duro que no pudo mostrar ese amor para ti. Deles el beneficio de la duda y di, yo voy a creer que mis padres hicieron lo mejor que ellos podían hacer con sus propios traumas, right? Y yo ahora voy a ser mejor con los míos, right? Give them that benefit of the doubt, right? Eso te va a ayudar a poder perdonarlos, right? Muchas veces pensamos mucho en lo que sucedió en el momento, pero no pensamos en lo que se llevó para llegar a ese momento, right? So perdona a tus padres creyendo de que, ¿sabes qué? Yo me puedo imaginar el abuso que ellos pasaron por, los traumas que ellos tuvieron que nunca pudieron ellos a vencer. O lo mismo para mis abuelos o para mis tíos. Right? Y Dios va a usar eso para ayudarte a perdonarlos a ellos y disfrutar del perdón que Dios tiene para ti. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Pido que tu gracia, que tu favor, que tus bendiciones sean sobre ellos. Pido que tú creas en nosotros una fe genuina. Ayúdanos, help us, Lord. En esos lugares donde el diablo nos ha cegado, nos ha hecho ciego, pido que tú quites esa banda para que nosotros podamos ver la verdad. Y ayúdanos, Dios Padre, a establecer nuestras raíces en una fe vibrante, tener una relación contigo vibrante. Denos una fe genuina. Ayúdanos a producir fruto. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y ayúdanos a aprender a perdonar. Help us, Lord. Así como tú nos has perdonado, ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Vamos a darle gracias al Señor. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.